Bueno, bueno, arrancamos. Arrancan, que tengo la... bueno, el especialista después. Bueno, bueno, arrancamos nosotros y la última después dejamos para el final con las preguntas. Bueno, arrancamos. Ay, no funciona mi juguete. Sí, ya va. Prende la luz, pará, prende la luz. Sí. Apuntando para el otro lado. Bueno, Anota en general el coso. creo que no. Pero prende la luz. Ya está. Entonces con este. Sí, 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 Ah, sí, está. acá, Listo, bueno, ¿dónde va? estamos. Consulta por guardia. Un paciente de 4 años por orina amarronada de 24 horas de evolución. ¿Qué más les gustaría saber? La primera pregunta le con el sí. Claro. Antes que la intervención. ¿Fue un traumatismo, alguna infección reciente, no menos que antes, fiebre, algunos de los síntomas rutinarios? Bien. ¿Algo más? Alimentos, medicación. Bien, perfecto. ¿Listo? Nada más. ¿Quieren saber si tiene fiebre, no tiene fiebre? Ya me dijeron eso, ¿no? Y los antecedentes que ya dije, ya está, ¿no? Bueno, tiene fiebre de 3 días, asociado a un cuadro respiratorio no complicado de manejo ambulatorio, donde consultó en otro centro, diagnosticaron una neumonía e indicaron tratamiento con amoxi a 100, que está hoy en día 6. Niega disuria, poliaquiuria o algún otro síntoma asociado, no tiene ninguna lesión a nivel ni perianal, ni alrededor del pene, no tiene diarrea y niega traumatismos. Tiene 4 años, así que dentro de todo. Bueno, como antecedentes, nada, nacido a término, sin complicaciones, no estuvo internado y las vacunas completas por referencia y no tiene ningún antecedente familiar de relevancia conocido. Al examen físico, ¿qué irían a buscar? Además de... Bien, perfecto. ¿Algo más que les interese? Bien, perfecto. O sea, lo revisarían completo. No, porque a veces por guardia se puede pasar, pero justo este paciente irían a buscar. Bueno, tiene una cardíaca de 96, una respiratoria de 24, una TA que está por encima del percentilo 90, sin hipoxemia, con un peso de 19,100 para un referido previo de 17,500 y una talla de 111 centímetros que también le dan percentilo 90. Está en buen estado general, tiene una leve hipoventilación en base izquierda y sí se impresiona un edema bipalpebral bilateral, sin lesiones ni hematomas visibles al momento del examen físico. Del examen físico, ¿algo a destacar? ¿Algún vital que les llame la atención? Bien, perfecto. Y ahí va. Muy bien. ¿Solicitarían algún examen complementario? ¿Y con qué urgencia? ¿Para qué? Pensando en qué. Bien, bien, perfecto. ¿Algo más? Bien. Ya tenemos hipertensión, edema, una sospecha de hematuria. Bien. Ok, entonces del laboratorio dijimos la orina. Un laboratorio, ¿qué pedimos en el laboratorio? ¿Por qué va bajando, no? O sea, pido un hemograma y en el hemograma lo estoy pidiendo para ver si tiene una anemia o porque estoy pidiendo el hemograma para ver. O sea, ¿por qué pido un laboratorio? Con un hemograma y una química. ¿Qué es lo que más me importa saber de esos dos? Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien. Bien, perfecto. ¿Algún examen complementario más? Bien. Excelente. Muy bien. Bueno, pedimos una orina, que informó lo que pueden leer acá. Un laboratorio,
y una placa de tórax. Bien, de la orina. ¿Cuál es la interpretación? Está rojiza la orina, ya la vemos. Entonces, bien. Bien, Proteína. perfecto. Bien, ¿y el lavabo? Se puede decir. ¿El lavabo? ¿Está normal? ¿No está normal? Glomerular, hematuria glomerular. Bueno. Del laboratorio, la leucocitosis, con un número de 82 y una CREA de 0,64, un iono que informa 128, 5,6 y una PCR de 69 como datos a destacar. En base a este laboratorio de esta orina, ¿qué hacemos? Decimos, tengo un número de 82, una CREA de 0,64 en un paciente de 4 años que tiene hipertensión, que tiene edema bipalpebral y que tiene una hematuria glomerular. Claro. ¿Qué síndrome tiene? Bien, perfecto. Y yo digo, bueno, con este laboratorio y estos datos que tengo, teníamos una talla, se las recuerdo, de 111, bueno, ya está, de 111, y digo, bueno, quiero calcular el filtrado, ¿qué hago? Más fuerte. Ahora. Bueno, fórmula actual se usa la constante de pesos o la tasa y queda la Bien, que era de 0,69, ¿no? Y después tenemos otra fórmula que por ahí esta es la que usamos menos. Claro, por eso para nuestros pacientes. Bien. Y el filtrado entonces para nuestro paciente, bueno, esto es el valor de la K, que es como la constante que nosotros usamos, que es ese 0,413 que nosotros repetimos, nada, como para que sepan que menores de un año no se usa. Y esto, y como hay valores distintos para adolescencia y etcétera, por ahí cuando son un poco más grandes entendemos que se usa la otra fórmula y que si no, en líneas generales se toma esa constante y es la que nosotros por nuestro corte de pacientes solemos usar. Bueno, se le calculó el filtrado a este paciente. Que en la Sí, NEO no, están usando una constante de 0,3 para prematuros o menores de un año, entiendo yo. Escuché eso. ¿qué es? Claro, en general, el cálculo en menores de un año, uno sabe que los chicos hasta los 2 años de edad no tienen un filtrado glomerular normal o no tienen del todo desarrollado la función renal. Entonces, es un aproximado. Es verdad que en los pacientes menores de un año no se usa esta constante y uno a veces usa otro tipo de constante como este de 0,3. Pero bueno, sigue siendo un aproximado. Hay tablas, según la edad del paciente en meses, de cuánto debería ser su valor de creatinina. Pero es todo como aprox. O sea, este cálculo del filtrado glomerular se usa realmente a partir de los 2 años, cuando uno estima que el paciente tiene la función renal o tiene todo lo que es el tejido renal desarrollado y uno puede calcular con esta función. Lo mismo que no lo usamos, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal, porque sabemos que tampoco nos va al tener ellos mayor pérdida, o tienen que estar funcionando, que urea, creatinina, entonces nos va a sobreestimar el filtrado glomerular. Es lo que tenemos, es lo que se usa y lo que está a la mano. Si uno dice, a ver, ¿cuál sería el...? La creatinina también es, esto ya lo habíamos hablado antes, es la sustancia que tenemos para nosotros poder determinar la función renal, pero sabemos que es un aproximado, porque para tener la sustancia ideal tiene que ser una sustancia que se filtra, que no se reabsorbe y que no se secreta a nivel del tubo. Se reabsorbe y también se secreta, entonces es como lo más cercano. La sustancia que tiene o que cumple esas características ideales es la inulina. Pero bueno, es como algo experimental que no está a disposición. Entonces es como todo medio aprox. Pero en los chicos menores de 2 años, el uso de esta fórmula no lo usamos. Lo usamos, pero no es lo que es como una fidedigno. No sé si quieren calcular el filtrado. ¿Qué significa eso? Bueno,
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico sindromático? Síndrome nefrítico. Bien, bueno, estos son los bellos cuadritos de la AEP, que siempre ayudan mucho, sobre todo por ahí están buenos para ordenarnos la consulta por guardia o ambulatorio, donde, no, ya lo vi millones de veces, ¿no? Pero se divide en si el paciente tiene o no signos de una enfermedad sistémica, porque obviamente eso ya también divide las aguas en la aproximación al paciente, ¿no? O sea, el paciente que nosotros planteamos era un paciente que si bien venía con la consulta de la sospecha de la macrohematuria, estaba clínica y hemodinámicamente estable, no militaba ninguna acción como de estabilización. Eso ya sería otro tipo de paciente y obviamente se trata de forma distinta y se valora la hematuria como más a posteriori. Pero bueno, en caso de que la enfermedad sistémica esté ausente, uno define la localización de la hematuria, que era lo que decían chicos recién. Si uno tiene sospecha de hematuria extraglomerular, uno lo cultivo, cree hasta oleasis, bueno, una ecografía renal o vesical, que no estaría haciendo nuestro paciente actualmente. Y si uno sospecha así una hematuria más de origen glomerular, todo lo que venimos hablando, porque también orienta un poco la sospecha etiológica. A no descartar que muchas veces nada, se confunden y los signos clínicos no están tan claros como en el caso clínico que nosotros presentamos y el paciente puede dar un poco a duda, entonces uno por ahí mezcla las dos cosas para definir bien la etiología. Pero este es como un cuadrito bello para dividirlo. No sé si querés. Sí, creo que eso de que vos decís, poder definir, primero cuando uno ve a un paciente con una hematuria o una macrohematuria, ahora estamos viendo un paciente como muy Sí. distinguido, pero bueno, es importante, por ejemplo, en la presencia de que cuando hay macrohematuria nosotros podemos tener proteinuria, como le pusieron ustedes ahí, con 3 cruces, que eso no implica que realmente el chico esté teniendo proteinuria de origen glomerular, sino por la presencia de los glóbulos rojos. O sea, uno tiene que evaluar eso, saber que los pacientes que tienen un síndrome nefrítico pueden tener proteinuria por el compromiso glomerular, pero en general no son proteinurias de corte masivo, sino proteinurias significativas, o inclusive no tener proteinuria de las proteinurias fisiológicas. Otro dato importante que no sé si lo dijiste es siempre preguntar el antecedente, si hubo alguna infección cutánea, si hubo alguna infección a nivel respiratorio, las semanas previas. Lo mismo, esto es como muy librito. A nosotros nos ha pasado de tener pacientes que tienen una neumonía y que hacen una nefritis intrainfecciosa. ¿Sí? O sea que eso también hay que tenerlo presente, pero bueno, en general uno pregunta, sabiendo que es la etiología más frecuente, la posinfecciosa por estrepto, pero no quiere decir que sea el único germen que puede producir la nefritis, sino que múltiples gérmenes pueden estar asociados, pero siempre dirigir la pregunta de si son evidentes lesiones en la piel que tengan que ser tratadas, o si tuvo alguna intercurrencia faringitis o algo por el estilo. Después, en cuanto a la clínica, también, si uno ve, las dos disquisiciones siempre son el síndrome clínico y el síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, los edemas son diferentes, el paciente con el síndrome nefrítico en general son chicos que presentan edema, pero no es un edema tan importante como el sistema nefrótico, que pueden tener edema palpebral, que pueden tener edema en miembros superiores, pero no tan evidente, y lo marcatorio, más allá de la hematuria y el edema, es Hipertensión por sobrecarga. la hipertensión. Los pacientes con síndrome nefrótico no son pacientes hipertensos en general. ¿Sí? Los pacientes que se acompañan con hipertensión arterial, como el caso del paciente o el paciente con síndrome nefrítico, lo marcatorio es la hipertensión. El paciente con la presencia de microhematuria, macrohematuria, que no tenga edema, pero que esté hipertenso, uno siempre tiene que sospechar que está haciendo la nefritis. Obviamente, el antecedente de preguntar esto es importante de la enfermedad sistémica, porque eso divide las aguas, de cómo va a seguir o cómo va a evolucionar el paciente. Vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Lo más frecuente es si tuvo alguna infección o está causando algún tipo de infección. Y si no, preguntar si no tiene, este síndrome nefrítico está asociado al debut de alguna enfermedad sistémica a la cabeza de las enfermedades de tipo reumatológico. Sí, no, igual después seguimos avanzando. Sí, Justo algo él, que por ahí no más. Cuando tenemos un paciente con macrohematuria o microhematuria, no sé, una orina que pedimos por otra cosa. En nefro todo el tiempo se microhematuria. Si tenemos macrohematuria, si un paciente de consulta con una macrohematuria, hay que investigar el paciente. Sí. No, para lo que iba es la muestra de orina. Se puede llevar a nefro todo el tiempo para ver los glóbulos rojos. Chicos, porque en guardia en el central no se hacen. Tenemos el microscopio, que al que no le hemos estado dando uso, pero lo podemos como para diferenciar. Sí, 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 obvio. Sí, sí. Okay. Lo podemos hablar con Anita, que es la instructora de residentes, como para poder hacer el ejercicio de poder ver la orina y eso.
Lo hacemos, lo hacían un montón, lo sé. Me decían, siempre me preguntaban, ay, el microscopio. Sé que lo vinieron a arreglar, a revisar, pero es cosa. Así que sí, lo podemos. No se puede. La presencia de la. ¿Cómo? No, que en el laboratorio en líneas generales se hace, No, no vamos. pero al central o al de guardia. O aclarar cuando uno manda la orina, busca lo último que por ahí, Sí, por eso se y no, ayuda. no sé, claro. Sí, abre las aguas. Bueno, es una hematuria de origen no regular o no regular. Obviamente lo que decía, esto que vos me decías, bueno, si es una macromaturia, más allá de eso, lo que uno debería hacer es Claro. una macromaturia, una masa, público de la vesícula, que tenga el cálculo del clavado, pero bueno, sí, te lo sometes como una hematuria y no sabes si es de origen o no molecular, lo importante sería hacer unos muérticos o poder verlo por. No, y que también por ahí la clínica general del paciente te orienta. O sea, digo, una cosa es que venga sin hipertensión, y solamente la hematuria con antecedente de fiebre, Esa es la. en un paciente que no tiene ningún otro dato positivo, y otra cosa es un paciente que viene con registros hipertensivos o una masa palpable, como que yo también. Sí, obvio, tal cual. Bueno, Ay, perdón, Ay. lo que decía esto es importante que uno por ahí a veces se seca y dice, bueno, ay, no, sí parece que es algo infeccioso, no queda claro cuál es la infección, siempre preguntar el antecedente sistémico, si no tiene historia de fiebre, historia de pérdida de poder, de mujer, adolescente, si no tiene historia de caída de cabello, si uno no ve lesiones evidentes en piel, signos de vasculitis, como que siempre investigar eso, más allá de que por frecuencia uno siempre tiene que descartar primero que no sea el positivo. bueno, y después un poco de lo que veníamos hablando, esto es como más para nosotros, como conceptual, cómo definiríamos o cómo nos orientaríamos a pensar que estamos ante una hematuria de origen glomerular o ante una hematuria de origen no glomerular. Nada, o sea, la glomerular suele ser más oscura, no tiene coágulos, generalmente están presentes los cilindros hemáticos, la morfología de los hematíes es lo que hablábamos, más del 80% de los casos son hematíes dismórficos, que eso, bueno, se ve a veces por el laboratorio, o en pero los índices eritrocitarios también ayudan, la proteinuria, que ahí, bueno, un poco lo que decíamos, también a veces no es muy valorable, ¿no? Porque uno pide una muestra única de orina, que no es lo mismo que una orina en 24 horas, ni cómo se tomó la muestra, si la muestra fue correctamente tomada, bueno, como un montón de cositas a considerar, pero en general, cuando es de origen glomerular, está presente, por esto que explicaba Vero recién, y los otros datos clínicos que acompañan al paciente a la consulta, ¿no? Y también lo mencionaron en los pedidos de laboratorio que se hizo, ¿qué faltaría pedir? Si uno dice, bueno, yo estoy sospechando que es un síndrome nefrítico post-infeccioso. Sí, Dentro de está, sí, está bien, está llegando todavía. Pero sí, tal cual. Bueno, y estos serían como otros casos en nuestro paciente, que estamos ante un paciente con una hematuria glomerular. Si bien la posinfecciosa es la más frecuente, no olvidarnos que existen otras etiologías, que era, bueno, esto que hablábamos recién, siguiéndole a la posinfecciosa, que es por lejos la más frecuente en pediatría, nefropatía por IgA, nefropatía purpúrica, bueno, el SU, que por ahí. Pero vamos a dar cuenta de otras cosas. Exacto. Pero, Tal cual. Haciendo una Exacto. PAC, secundaria de infección por STEC, pero clínicamente es hipertensión. Tal cual. Bueno, y por ahí un poco más infrecuente el síndrome de Down, porque ahí también te acompaña la historia familiar, y bueno, todo eso, por eso siempre es importante no olvidarnos los antecedentes familiares de lupus, de alguna alteración vascular, en este caso el síndrome de Alport, bueno, etcétera. Bien. Bien, entonces, ¿qué otros estudios complementarios pedirían ya un poco para llegar a una causa etiológica de este paciente? Sí, pero en el lago, o sea, el lago ya lo teníamos, que eran los datos positivos que teníamos, pero ¿qué más pedirías del lago completo? O sea, eso. Bien. Exacto. Bien. ¿Y qué esperarían encontrar cuando pedimos eso? O sea, pedimos el 13-4. No, digo que pedimos C3, o sea, pedimos complemento y nosotros estamos sospechando una posinfecciosa que esperaríamos encontrar en la solicitud del complemento. Bien, perfecto. Bien, y a su vez,
Y dentro de los estudios, o sea, complementarios, ¿pedirían alguna imagen? Sí, no. ¿Y qué deberían encontrar otra vez? O sea, depende. O sea, puede haber algo objetivo que corresponde a esto, o una anotación diferencial, algo que bueno, alguna causa valiosa. O sea, hablando claro, si pensamos que dijimos, bueno, esto estoy sospechando que es una síndrome nefrítico post-infeccioso y tenemos un chico que tiene una caída del filtrado glomerular con 70% de la función renal, lo que uno esperaría encontrar ya no sería ni dilatación ni nada, sino a nivel del parénquima, que es lo que nosotros podríamos ver. Pensando que es un chico previamente sano que ahora tiene una caída aguda del filtrado glomerular en el contexto de la nefritis. Entonces, el ecografista las informa. Riñones hiperecogénicos o ecogenicidad normal. Riñones hiperecogénicos, relación córtico-medular, ¿conservada o alterada? No, conservada porque es algo agudo. O sea, si la relación córtico-medular conservada, a diferencia del chico crónico, cuando no ve dice relación córtico-medular alterada. O sea, no tiene buena diferenciación con un chico que tiene ya un fallo crónico. El agudo tiene relación córtico-medular conservada, pero con riñones hiperecogénicos. Conservar en algún momento. Y depende de cómo evolucione. Los riñones pueden estar normales para la edad o pueden estar disminuidos para la edad, aumentados para la edad. Yo digo que el nefrítico, que es lo que estamos sospechando que es posinfeccioso, le mandé a hacer la ecografía, entonces yo tengo que valorar 3, 4 cosas: que el riñón esté en su lugar, cómo está la relación córtico-medular, cómo está la ecogenicidad del riñón, qué tamaño tiene el riñón para la talla del placentero del chico. Entonces, si yo pienso que es algo agudo, lo que yo quiero encontrar es que el riñón sea de tamaño normal, o sea, que el chico que ahora riña bien y puede tener riñones normales en tamaño o pueden estar un poco agrandados de tamaño porque está causando una nefritis o una inflamación. Lo que yo no voy a encontrar es un riñón disminuido de tamaño. A ver, capaz es un hallazgo, chicos. De paso tiene un riñón más chico, pero bueno, pensándolo, es al riñón chico lo vemos en el paciente crónico. Cada riñón disminuido de tamaño y con mala diferenciación córtico-medular. O sea, en agudo va a ser un riñón normal, aumentada de tamaño, relación córtico-medular conservada y tiene alteración de la función renal con aumento de la ecogenicidad. Bien. ¿Y qué haríamos con este paciente? Recordemos que es un paciente que tenía hematuria, que la constatamos con la orina, que tiene hipertensión y tiene el edema bipalpebral. ¿Lo manejaríamos ambulatorio, lo interna? Infiltrado ese también. Con un filtrado caído. Y bien, ¿lo internan en la sala común o en terapia? Bien, sí, se interna en sala común. ¿Qué? No, en la 5 se interna. Bien, entonces, dentro de los criterios de internación, Acá se interna en esto porque sale. No, pero es un paciente que. Igual se internó en la 5. Pero sí, o sea, es médico pediátrico realmente. por Que estaba a veces llena queremos que de... vayan a clínica y a veces no nos dejan. Sí, cuando hay un interesado. Pero está bien, hay una sala de. Es que eso, por eso te digo, es como que el espacio está dado para esto, pero hay un lugar donde no están en la que los pacientes de clínica. Bien, entonces dentro de los criterios de internación tenemos la tensión arterial por arriba del percentilo 95 o signos neurológicos concomitantes a la hipertensión, edema con signos de hipervolemia, oliguria, algún riesgo social que sospechemos del paciente, sí, o una creatinina con el valor aumentado del 5% del esperable. Bien, entonces esto que estuvimos diciendo ya antes, de qué estudios solicitamos para la búsqueda etiológica por sospecha de glomerulonefritis postinfecciosa, se realizan estudios, se hace hisopado de fauces, que tenía flora habitual, un urocultivo que es negativo, el complemento con C3, C4, que el C3 estaba bajo y C4 normal. Se piden anticuerpos antinucleares y anticitoplasmáticos que son negativos y estos negativos. Y PCR para neumococo negativo. Recordemos que el paciente también estaba en tratamiento con amoxicilina por una neumonía.
Bien, y dentro del manejo de nuestro paciente tenemos, o sea, el paciente que tiene esta hipertensión con retención hidrosalina, edema, hipertensión, el tratamiento que se suele utilizar es una dieta hiposódica normoproteica, se buscan valores de sodio de 2 a 3 gramos día. Como diuréticos, en principio, según cómo viene manejando la diuresis el paciente y cómo vienen, o sea, porque necesita balance estricto, se podría usar furosemida vía oral de 1 a 2 miligramos kilogramo dosis. Y se busca también una restricción hídrica donde las pérdidas insensibles se calculan como 400 mililitros metro cuadrado día, más la diuresis que excede al cálculo del peso diario. En la crisis hipertensiva leímos que se puede usar tanto nifedipina como amlodipina. Decimos escribir la amlodipina, que es de 0,25. Nosotros usamos Ah, bien. Habíamos matado. ya no la Sí. usamos ya hace un montón por este efecto que tiene de la hipotensión Sí. marcada. Bien, y en caso de esta etiología posinfecciosa, ¿qué harían? ¿Darían antibiótico terapia o no? Recapitulando. El paciente, mientras piensa, recapitulamos. El paciente venía con una neumonía en día 6 de amoxi a dosis adecuada a 100 miligramos kilo. En teoría lo venía tomando bien, venía evolucionando bien. Intercurre con este síndrome nefrítico en el medio. Tiene ahora, o 6 de antibiótico, un asto negativo, un hisopado que informa flora normal. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pondría mi papá? ¿Y qué le pondríamos? ¿Quién no? Entonces, seguir con el antibiótico. ¿Qué conducta antibiótica tomamos? O sea, el paciente ingresa, o sea, nos llega a la sala, tenemos la hoja de indicación, arreglamos todo lo que es el balance hídrico, la restricción hídrica, la dieta hiposódica, hablar, el antihipertensivo. Momento antibiótico, ¿qué hacemos? Sí, no, ampliamos, no ampliamos, ¿qué estamos cubriendo? Porque Porque ya no tenía mi población. Sí. Es con el tiempo lo tocás, sentís que por eso mayor información. Por los Bueno, Maxi no sé. cosas que pasan. está bien pensarlo. Está bien pensarlo. O sea, nosotros estamos pensando que el paciente, ¿Qué? O sea, terminar de tratarla. Sí. O sea, se podría continuar el esquema antibiótico, pero, o sea, completar para neumonía y no habría por qué suspenderlo. tampoco por ahí la idea era eso. No estaba con oxígeno. Claro. Buena respuesta inmunológica, Claro, pero eso, a eso íbamos. Como pensar al paciente de por qué estaría intercurriendo con un síndrome nefrítico, y bueno, esto es consecuencia de que se trató mal su neumonía, de que progresó la enfermedad, de que no está pensando de que de repente se derramó y entonces es un síndrome nefrítico, o es una complicación que tiene que ver con la respuesta inmunológica del paciente, el depósito de los inmunocomplejos en el riñón, y entonces intercurre con el síndrome nefrítico, que sí puede ser secundario a un estrepto, que también es un poco lo que estamos cubriendo, o a cualquier otro germen, incluso a varias etiologías virales, que por ahí nosotros no tenemos tan en cuenta. A la hora de pensarlo, por ahí uno dice, por ahí es un Epstein-Barr y tiene una posinfecciosa por Epstein-Barr, pero también podría ser como intentar pensar al paciente así, simplemente saber que es un mecanismo distinto a... Después, por seguro lo van a decir, pero bueno, generalmente el paciente con el síndrome nefrítico que está hipertenso, uno sabe que es una hipertensión. Estos chicos capaz lo van a mencionar después, pero es una hipertensión de origen volumen dependiente. Igual siempre la primera elección de Frederick Choice, o tratamiento antihipertensivo para pacientes sin síndrome nefrítico, es el diurético de las velocidades. Puede pasar que el chico, a pesar de que, claro, que si yo le estoy dando la dosis de diurético adecuada, arreglada, la está recibiendo, porque estoy haciendo balance, está con el tipo sólica, está restringido y está en balance negativo, que sigue hipertenso. Es como que siempre hay que evaluar eso, si está recibiendo la dosis adecuada, si el balance está haciéndose bien, y si está cumpliendo realmente el tipo sólico. A veces uno le dice, bueno, puede esto, y de repente a veces la mamá le está dando algo que no corresponde. Entonces, como que evaluar todo eso, porque si el chico sigue hipertenso, a pesar de que estamos haciendo todo esto, no es que no puede pasar, porque un porcentaje de pacientes puede pasar que sigan teniendo esta hipertensión, porque a lo mejor cuando tienen caída del filtrado, tienen ocupación del espacio de filtración, de la cápsula de Bowman por infiltración leucocitaria, y
puede haber fibrilación de renina y hipertensión de otra causa, ¿no? Pero lo más importante es, no con el concepto que es una hipertensión volumen dependiente. Solo queremos sacar a chico. Y que la amlodipina la podemos usar, pero nos alerta de decir qué raro. Si yo lo estoy tratando, es una nefritis, siempre pensar que a lo mejor no sea otra cosa, ¿no? Que si a lo mejor la función renal no mejora o empeora, el chico con un nefrítico postinfeccioso y que con volumen, en general, con alguna biografía, en 3-5 días de glucemia bien dada y con buen balance, la hipertensión tiene que indicarse. Lo importante de pozo es embarazarlo de tiempo. Tratar de embarazarlo de a un kilo por día, uso lo que se recomienda. Sí, Por porque, encima de su peso. porque es lo que decía, el chico está teniendo afectación glomerular, tiene disminuida su espacio de filtración depositaria y eso, y vos lo depresionás más de volumen, y eso puede hacer que vos lo pongas también prerrenal al chico. Sí, que te quedes, te vaya para el otro lado, que haya mucho balance negativo y que te quedes prerrenal, y que empeora la función renal, no porque el nefrítico está evolucionando con el empeoramiento de la función, como un rápidamente evolutivo, tiene que pensar, sino porque está dando el exceso, la restricción y la nefrítica. Por eso calculamos siempre que el objetivo de descenso de peso es que sea más o menos 1 kilo y medio por día. Bien, entonces nuestro paciente inicia con esta dieta hiposódica normoproteica, presenta registros hipertensivos durante la internación, por lo que recibe amlodipina por 24 horas y en contexto del edema bilateral, la disminución de la diuresis, recibe furo también por 24 horas con mejoría clínica. Entonces, ¿cómo harían el seguimiento de este paciente que tiene un síndrome nefrítico? Bien. Entonces, sí, dieta hiposódica que generalmente se utiliza durante más o menos un mes posterior al alta, y un poco más también, sí. Acá no sé, la dieta hiposódica, nosotros leímos un par de cosas que suelen dar, pero sí hay que tiene una lista de comidas en Nefro que les dan. Sí, ahora la vamos a mandar, de las dietas que podrían hacer, lo que podrían comer, perdón, los pacientes. Se sigue también con una tensión arterial, proteinuria, que se toma a los 7 días y después el primero, el tercero, el sexto y al año, o sea, al mes y al año. Y la función renal se pide primero, después del primer mes y al año posterior al alta. Bien. La resolución suele ser espontánea, precoz y progresiva y total. La diuresis se normaliza a la semana y la creatinina sérica regresa a los valores previos a las 3 o 4 semanas más o menos. O antes. Y el edema y la hipertensión suele desaparecer en 5 a 10 días. Con respecto a la hematuria microscópica, suele desaparecer a las 3 a 6 meses, aunque a veces hasta el año, o sea, lo hace al año o más tardíamente. Eso, que se persiste con la materia durante un Sí. alarmarnos y se declara determinado. Y similar puede, o sea, con la proteinuria también, el descenso también es más lento, puede persistir durante 6 meses o más. Ya nos habló. O sea, que quedó con algún grado de lesión glomerular, un chico después de 3 a 6 meses, no tenemos un crítico, persista con la proteína. Pues algo que creo que nos debemos poner es el seguimiento con el complemento, también que uno espera que descienda, que sea casi lo primero en descender, como también, perdón, sí, Porque estaban bajos. en arreglarse. Me quedé con el descenso de la crema y las proteínas. También como valor pronóstico de cómo evoluciona el paciente. Obviamente todo esto, bueno, pero lo sabe mejor, pero se acompaña de la evolución clínica, pero es uno de los puntos que uno controla como para también seguir como esta orientación de, bueno, fue posinfecciosa y no hay otra cosa que está perpetuando, digamos. Eso es fundamental. O sea, cuando uno ve a un paciente con síndrome nefrítico, lo primero que va, o cómo uno lo puede abordar, es saber cómo está el complemento y poder ir haciendo como diagnóstico diferencial. Si el paciente con síndrome nefrítico postinfecciosa, la vía que está comprometida del complemento es la vía alterna del complemento, con lo cual tiene que tener la C4 normal. Si yo tengo un paciente con un síndrome nefrítico que tiene compromiso en la vía alterna, y sabemos que esto es de la vía alterna porque es por depósito de inmunocomplejo, se activa solamente esa vía. Si tengo un paciente que tiene C3 y C4 bajo, con un contexto con síndrome nefrítico, con talla de filtrado glomerular, automáticamente tengo que pensar que pasa de una concentración y que puede estar, si no, de hecho, a la cabeza pensar en enfermedades hematológicas con eso del complemento.
Otro de los diagnósticos diferenciales que podemos tener puede ser un chico que haya hecho una cosa infecciosa, que tuvo una infección y todo, pero ¿qué pasa? Pasan las 4 o 6 semanas, tiene el tiempo esperado para que el complemento se normalice y el complemento no se normaliza. Digo, si es bajo, le volvemos a hacer, si es bajo. Eso es una indicación en este tipo de pacientes de hacer una biopsia renal y uno tiene que tener la sospecha de que el chico está teniendo otro tipo de glomerulopatía. Antes se llamaban enfermedad membrano-proliferativa, pero después se reclasificó y se llaman las glomerulopatías por CETES. Son glomerulopatías que consumen el complemento y que básicamente uno los puede diferenciar por esto. Que a veces el chico lo tiene y la infección generó el gatillo para sacar la enfermedad. Entonces, la hipocomplementemia persistente, así sea solo el C3 persistentemente bajo, uno de los diagnósticos diferenciales es siempre pensar en la glomerulopatía por C3, que está dentro de la fisiología, uno sabe que también puede estar mediada por inmunocomplejos, y dentro de esas está la enfermedad de depósitos densos, que en general son pacientes que uno ya lo ve y dice, un síndrome nefrítico que tenga tanta caída del filtrado, un síndrome nefrítico que no tiene proteinuria significativa, sino que ¿por qué tiene proteinuria masiva si ya no tiene macromaturia? Uno tiene signos de alarma, decir, bueno, mira, tuvo mucha caída del filtrado glomerular, o tuvo un C3 muy bajo para proceso infeccioso, o esto que ya no tiene la macromaturia y sin embargo persiste en los controles como una proteinuria masiva, como que datos de decir, y pareciera que es algo más que una simple cosa infecciosa. Eso básicamente como de diagnósticos diferenciales y de indicación que sería como ya de seguimiento nefrológico estricto e inclusive, mejor dicho, tiene indicación de biopsia renal, la persistencia de la hipocomplementemia, la persistencia del calcio filtrado glomerular o inclusive la persistencia de la proteinuria más de 6 meses, es como algo más puede verificar. Y lo otro que les decía yo con respecto al complemento, ponerle que es un síndrome nefrítico, pero no lo complementario. Tenemos el ejercicio inverso. Y de todos los síndromes nefríticos le hago el complemento y es complemento normal. ¿Qué tengo que pensar yo? ¿O en qué tipo de glomerulopatía pensaría? Me pusieron los cuadritos. Sí. Claro, por eso digo, es importante que uno lo que tiene que pensar cuando tiene un síndrome nefrítico es dónde está el complemento o dónde está el complemento. Si es normocomplementémica o es hipocomplementémica. Si es hipocomplementémica, 2 o 3 cosas. O infecciosa, algo que complemento C3, o algún tipo de enfermedad reumatológica. O que el chico tenga algún trastorno del complemento. Y la otra es un síndrome nefrítico, pero tiene complemento normal. Lo mismo, chico llega con síndrome nefrítico, bueno, sí, vamos al complemento, capaz que tiene complemento bajo, sí, tiene complemento normal. ¿Qué glomerulopatía puedo pensar yo? Es nefrítico, normocomplementémico. Patía por IgA, que es el delito. Sí. Capaz que está, es capaz. No, está en el otro. Ah, sí. Igual está. Acá. Está la raíz. Bueno, ahí. Abajo de todo. Sí, sí. O sea, lo que dice que no se llega a ver es el alcohol. No, ahí abajo. O sea, C3 normal, antecedente familiar, o sea, C3 normal sin antecedente familiar, pensar en la cabeza con empatía por IgA. Sí, tiene antecedentes familiares. No te Sí. planteaba esa, sí. C3 normal, Acá abajo. antecedente familiar. No, Ahí no, atrás. patía por IgA, ahí está. Pero esclerosis focal y segmentaria, también, y lo que dice sí, el antecedente familiar. Esa, síndrome de Alport. Síndrome de Alport. Vale, Yo no sé cómo eso sacar esto. no es tan Para. frecuente. El síndrome de Alport No, se presenta como un síndrome nefrítico completo, y uno tiene las antecedentes familiares. Es preguntar si no tengo la diálisis trasplantado en todos los antecedentes de la familiares. Pero bueno, es como para tenerlo en consideración. Y la otra, que hablando de lo frecuente que nosotros vemos, es la brújula, la vasculitis policial. Está bien, vemos la clínica, tiene las lesiones y todo, pero uno tiene que pensar que esos chicos pueden hacer un síndrome nefrítico con lesiones policial que son normocomplementarios. Eso de los más comunes. Y obviamente, lo que decíamos, el síndrome hemolítico, pero bueno, tiene Sí. toda la antecedente de la diarrea y la plaquetopenia, toda la mano. Pero bueno, desde el punto de vista académico, bueno, es un síndrome nefrítico con normocomplementario. Y también, si uno piensa, hablando esto del síndrome hemolítico, si uno piensa que no es secundario este, que pueden cursar también como hipólipo complementario, que son los subatípicos, ¿no?
Tengo que pensar, pero siempre, bueno, tiene el antecedente de un chico que no está dentro de la edad, que tuvo el antecedente de la diarrea, aunque un porcentaje de chicos con su atípico pueden tener la manifestación como diarrea inicial y me dicen, no, pero tú el antecedente de la diarrea, pero bueno, sabes que no está dentro de la edad y que cursan con hipocomplementario. Un atípico secundario, No, cuando hablamos de subatípicos son chicos que tienen trastornos del complemento. O sea, chicos que tienen déficit de los reguladores del complemento, del factor H, del factor I, o tienen anticuerpos contra el factor H, y entonces hacen consumo de la vía alterna del complemento. Es un chico con SU, que hacen la MAT en sí, o sea, la anemia, la hipertrofia, la caída del filtrado, pero por ahí son chicos que no están dentro de la edad habitual para el SU, son chicos menores de 3 años, que no tienen antecedentes, claro, haber tenido la diarrea, pero esto también, o sea, a veces hay chicos que, ay, no, sí, bueno, tuvo diarrea, se tuvo bajando o no, pero bueno, en general son chicos que no tienen el antecedente y que cursan con hipocomplementaria, que es lo que no hay, ¿no? Bien, así. Eso está bien. Bueno, Pero por la pausa. ¿Qué pausa? yo nunca, procedimiento, no tenía planteado la diagnóstico. Si tenemos, por ejemplo, mayor